¿Qué pasaría si te das cuenta que la vida que tienes ahora no era la vida que tenías antes? En películas de ficción, caricaturas y cómics, has visto cientos de veces cómo el sueño del hombre pareciera ser el poder controlar a los demás por medio de experimentos o aparatos colocados en el cerebro para hacerlos obedecer. Pero esta idea de las películas no es solo un invento más de los escritores. Cientos de experimentos habían sido realizados y autorizados desde antes de que estas películas salieran a la luz. El proyecto MK Ultra es el mejor ejemplo de intentos fallidos de control mental y control de masas. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense comenzó a desarrollar técnicas de control y reprogramación mental, ya que creían les daría ventaja sobre sus enemigos y haría a sus soldados más hábiles y ágiles durante los combates. Este proyecto fue completamente financiado por el gobierno y la CIA, buscando intentar probar que la mente del hombre era fácilmente manipulable. Peor aún, estaban convencidos de que encontrarían la forma ideal de reprogramar las mentes de los soldados, prisioneros y asesinos, con la finalidad de volverse ahora sí el país con el control de todos y todo el mundo. Decidieron realizar sus experimentos con sus propios soldados voluntarios, asegurándoles que no existirían efectos secundarios y que podrían dejar los experimentos cuando desearan. Eran mentiras. Los médicos a cargo comenzaron a probar primero con drogas alucinógenas, aumentando cada vez más las dosis hasta llegar a cantidades que superaban los límites permitidos en el organismo humano, volviendo a sus soldados entes que solo babeaban y se orinaban a sí mismos. Este fue el comienzo de una serie de experimentos que no tendrían buenos resultados. Experimentaron con tetradoxina, una sustancia venenosa que es 100 veces más letal que el veneno de las viudas negras. Inyectando un suero modificado a sus soldados, buscaban llevarlos al umbral donde perdieran el control de su mente, pero su cuerpo aún fuera lo suficientemente fuerte para soportar los golpes y demás ataques por sus enemigos. Miles de soldados murieron en las pruebas con esta droga. Posteriormente, intentaron utilizar papel bañado en LSD, una droga alucinógena conocida como ácido lisérgico, la cual posee un potencial paralizante y la capacidad de inducir estados alterados de conciencia para el que la consumía. Durante los estudios de esta droga, los participantes comenzaron a experimentar una serie de reacciones extrañas para los científicos, ya que los voluntarios aseguraban poder ser capaces de escuchar el tono de los colores y de poder tocar las notas musicales durante los experimentos que se les realizaba. Sin embargo, esta droga no les facilitaba el control de la mente de los soldados, pero sus hallazgos fueron quizá un poco más de lo que esperaban, ya que notaron que esta droga hacía que los soldados dijesen la verdad sin importar lo que se les preguntara. Fue en este contexto cuando se decidió ampliar el tipo de estudio que se estaba llevando a cabo con las drogas para control mental y comenzaron a trabajar para intentar desarrollar un suero de la verdad. Intentaban buscar una sustancia que les permitiera capturar a los prisioneros de guerra y someterlos sin necesidad de matarlos para obtener las respuestas que estaban buscando. Pero aunque creían que el LSD había sido la respuesta, después de múltiples estudios en otros sujetos, se dieron cuenta de que no en todos los soldados había provocado el mismo efecto. Peor aún, se dieron cuenta que algunos voluntarios habían fingido sus respuestas al estar bajo el efecto de esta droga alucinógena, ya que sus mentes estaban tan desconectadas de sí mismos que sus respuestas eran simplemente palabras al aire que surgían de sus mentes volátiles. Debido al interés de estos investigadores por obtener respuestas ante el control mental y sueros de la verdad, comenzaron a desarrollar todo tipo de experimentos, todos y cada uno con finalidades diferentes, pero con una cosa en común: someter a la humanidad. Debido a esto, comenzaron a surgir proyectos como MK Chapter, MK Chatter y MK Bluebird, y muchos otros miles donde intentaban obtener resultados cada vez más espeluznantes. Fue uno de estos proyectos, el MK Derby Hat, donde comenzaron a experimentar con la terapia de electroshock. Colocando a uno de los sujetos de prueba en la camilla larga y fría, conectaban electrodos a lo largo de su cuero cabelludo
y comenzando con descargas muy bajas iban midiendo sus respuestas a preguntas sencillas, incrementando cada vez más la intensidad hasta llegar al punto donde el sujeto olvidara quién era y qué era lo que se encontraba haciendo. La finalidad de esto era eliminar la memoria de los soldados para poder lograr reprogramarlas y darles una nueva personalidad, creando así asesinos bajo comando. Este tipo de experimentos con terapias no tuvo mucho éxito, debido a que, aunque los sometidos sí lograban perder por completo todas sus memorias, perdían también su capacidad de ser personas nuevamente, quedando en un estado vegetativo completo, volviéndolos completamente inútiles para el gobierno. Intentaron también una combinación de sustancias con la terapia de electrochoques. La finalidad de este experimento no era la de borrar la memoria del soldado, sino la de insertar un comando en su cerebro, la cual sería activada por medio de una combinación de palabras específicas. Todo esto para crear asesinos bajo comando. Se pretendía que el sujeto utilizado fuera programado para asesinar a alguien y que después de haber cometido su tarea fuera borrada de él cualquier rastro de que alguna vez asesinó a alguien. Todo esto para quitar su pasado y evitar que fueran descubiertos los verdaderos asesinos. Todos estos experimentos tuvieron resultados poco favorecedores para los investigadores, ya que solo conseguían zombificar a sus soldados, pero no eran capaces de controlarlos. Pero eso no detuvo a los investigadores y decidieron crear el proyecto Clean Sweep, un proyecto por medio de resonancias electromagnéticas donde pretendían limpiar las memorias de toda la población, con la finalidad de controlar por fin a todo el mundo. Sin éxito, decidieron cambiar de proyectos. Un neurofisiólogo español, José Delgado, se unió a esta serie de experimentos y desarrolló un programa que tiempo después sería conocido como uno de los experimentos más reconocidos sobre telepatía. Él pretendía eliminar los cables que eran colocados sobre el cuero cabelludo de los soldados mediante la implantación de un chip, el cual podía ser manipulado a distancia sin necesidad de cables, todo con la finalidad de poder dar órdenes a los soldados y que estos hicieran lo que se les pedía sin dejar huellas o rastros de esto. Esto fue uno de los experimentos que sí tuvo éxito y que hasta la fecha sigue siendo probado por la CIA y los gobiernos. Por medio de la implantación de microchips se puede manipular a cualquier sujeto hasta a 3 kilómetros de distancia y se les puede hacer sentir cualquier tipo de emoción. Además de que existe la posibilidad de medir sus ondas cerebrales. Pero este científico no solo buscaba el control mental a distancia, sino también buscaba la manera de leer las mentes de los demás, sin necesidad de la utilización de un chip implantado en la cabeza del enemigo. Es por eso que comenzaron a experimentar con la implantación de microchips que fueran capaces de brindar información de cualquier persona que se encontrara cerca del que lo portase. Muchos otros científicos a lo largo de estos experimentos decidieron jugar con otros trucos mentales desglosados desde la telepatía e intentaban comprobar si la telequinesia también podría ser lograda. Utilizaron una muestra pequeña de soldados y los dispusieron en cámaras pidiendo que alternaran los resultados de las pruebas. Ninguno de estos fue exitoso. Sin embargo, uno de los científicos que realizó las pruebas estaba convencido de que todos los participantes tenían poderes telequinéticos, por lo que decidió abandonar la prueba. Sobra decir que estos experimentos no fueron exitosos y que la CIA, después de ver esto, decidió cesar la serie de experimentos, eliminando cualquier rastro y evidencia. Toda esta serie de experimentos fueron llevados a cabo desde los años 1953 hasta finales de los 70s y se creía que cualquier información sobre el proyecto MK había desaparecido. Sin embargo, fueron liberados pocos archivos en los cuales se describe de manera breve de qué se trataba cada uno de ellos. Más de 100.000 experimentos documentados con resultados poco concluyentes aparentemente son los que figuran en las páginas escasas que ahora se encuentran resguardadas por el gobierno y cuya poca información fue filtrada por un error al momento de transcribir otros archivos.
Esto dio pie a que en el 2009 un grupo de veteranos de guerra demandara al Pentágono por haberlos utilizado como conejillos de India sin su consentimiento. Ellos alegaban que el gobierno había realizado una serie de experimentos en ellos para probar gases alucinógenos, psicoquímicos e implantes cerebrales para obtener el control mental de las masas, y que como resultado los había dejado con discapacidades permanentes, volviéndolos inútiles para seguir en el ejército. Los resultados de este juicio son inciertos. Muchos especulan que los demandantes fueron pagados y reubicados para evitar que la información completa sobre los experimentos fuera liberada. Otros especulan que fueron asesinados por el mismo gobierno. Hoy en día, este tipo de estrategias son consideradas como armas no letales y en áreas designadas por el gobierno son utilizadas para obtener respuestas que de otra manera no podrían salir a la luz. El gobierno se dedicó a ocultar cualquier rastro de tortura. Sin embargo, se cree que después de la serie de experimentos realizados, existen por el mundo cientos de hombres y mujeres encubiertos, capaces de controlar y leer las mentes de todos los que están a su alrededor. Y existen teorías que dicen que el gobierno fue exitoso en el control mental y que después de haber realizado actos atroces, borraron las memorias de todos los ciudadanos para hacerlos creer que nada había sido verdad. A pesar del sinnúmero de aciertos y errores, el ser humano sigue intrigado por saber si en realidad existen personas capaces de leer las mentes de otras y con la capacidad de mover objetos con la mente. Debido a esto, una gran cantidad de charlatanes se han hecho millonarios, haciendo creer a sus espectadores que sus mentes son sumamente poderosas y que pueden controlar pensamientos y objetos. Todo esto es mentira. Los científicos afirman que aunque el ser humano utiliza solo el 10% de su capacidad cerebral, las leyes de la física impedirían que esto sucediera en la realidad. El proyecto MK, a pesar de haber sucedido hace más de 50 años, sigue inspirando a científicos, médicos y fanáticos. Tan es así que en 2016 y 2017 salieron a la luz 2 series para plataformas digitales, las cuales están inspiradas en los experimentos realizados en MK Ultra. En ellas nos muestran agujeros para viajar en el tiempo y niños con poderes de telequinesia, todos ellos ambientados en una década similar a la que fue desarrollado el proyecto MK Ultra. Poseen detalles tan apegados a lo que sucedió en estos experimentos que muchos creen que lo que se relata en la serie en realidad sí sucedió y no solo es ciencia ficción. Quizá el gobierno fue más inteligente que todos sus ciudadanos y los hizo creer que en realidad nunca había sucedido algún descubrimiento que pudiera cambiar el rumbo de la humanidad. Falso o no, estas respuestas continuarán siendo parte del misterio de nuestro mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.